¿Qué más, familia? ¿Cómo me los han tratado? Bueno, estábamos estamos en nuestro tiempo de alabanza. Pero sí, perfecto, muy bien, Esperancita. Vamos avanzando acerca de la importancia de crecer en el conocimiento de Dios. Muy bien, muy bien. Totalmente de acuerdo. Bueno, qué grato es definitivamente poder alabar a nuestro Dios, como dice el Salmo 34:1, ¿no? Una hermosa lección, ¿no? Bendeciré al Señor en todo tiempo, nos enseña, en todo tiempo. Bueno, hay días que son poco gratos, poco agradables, poco satisfactorios, días difíciles, días desafiantes, días pesados, por decir así. Pero gloria a Dios que, como nos enseña el Salmo, hemos sido llamados a bendecirle en las de cal y en las de arena. Dios nos ayude a ser fieles en ese sentido. Muy bien, les invito entonces, ahora sí, vamos a la epístola universal de San Pedro. Segunda epístola universal de Pedro. Hace 8 días agotamos el primer capítulo que habíamos titulado La importancia de ser diligentes en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para discernir o para distinguir o para estar atentos al fraude espiritual. Pues vamos a ver entonces, vamos a arrancar, pues no lo vamos a agotar todo, pero sí queremos de pronto ver la introducción del capítulo 2 que tiene relación con las consecuencias de no ser diligentes en el conocimiento de Dios. Obvio, hay unas consecuencias, Martica. Ahora, hay poco gente que yo no los vi entrar, hermano. Ya sabes que en la entrada, y yo cuando ya los veo acá arriba, ¿por dónde entraron? ¿Yo dónde estaba? Yo estaba, es que ahí en la bienvenida abajo. Dios mío, qué vigilante, oiga. Me duermo cuidando un león, o yo. Yo cuando veo que bajaba un poco de gente, yo decía, pero ¿a qué hora subí? Segunda de Pedro, capítulo 2. Bien, en atención a lo que terminamos de ver hace 8 días, la importancia de ser diligentes en su conocimiento para discernir obviamente el error espiritual, la falsedad espiritual. Pues lo que queremos hoy entonces es ver la otra parte, ¿no? Cuando no somos diligentes, como consecuencia obviamente viene que seamos atrapados en esa falsedad y en ese error espiritual. Y por eso el autor parte recordándonos, después de concluir lo que concluíamos hace 8 días, que gracias a Dios el conocimiento de Dios no procede de los hombres, sino que procede de Dios. Entonces estuvimos viendo como último punto que ha sido revelado por medio de quién, por medio de los apóstoles y por medio de los profetas. Y concluíamos que jamás un profeta de Dios ha profetizado por voluntad humana. O sea, nunca nos ha llegado profecía de Dios por voluntad humana. Ellos profetizaron bajo la guía y bajo la dirección de Dios. Y entonces acá arrancamos el 2 encontrándonos con ¿qué? Con el otro lado, con la oposición. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ahí de entrada entonces nos encontramos con el otro lado. Nos encontramos con la otra posición que estábamos viendo anteriormente. Estábamos viendo, obviamente, una revelación que procede de Dios y ahorita empezamos a encontrarnos con ¿qué? Con
falsos maestros. Empezamos a encontrarnos entonces con una enseñanza equivocada, una enseñanza errada. Por eso lo que vamos a tratar, no lo vamos a agotar hoy, son las consecuencias de no ser diligentes en el conocimiento de Dios. Por eso, pues el tema se titula Cuando la sal no sala, o cuando la sal se corrompe. Porque ¿cuál es la idea del efecto o de uno agregar sal a algún alimento? Pues que lo sale o conservarlo, pero cuando no tiene sus propiedades, pues no va a cumplir el propósito. Y eso es lo que lamentablemente pasa cuando obviamente no se tiene claridad sobre el conocimiento de Dios. Y en este caso entonces serían 3 puntos que, como les digo, hoy no los agotaremos, pero hoy de hecho vamos a ver prácticamente una introducción de lo que queremos tratar. Y vamos a mirar cómo prospera la falsa, o sea, cuando no soy diligente en el conocimiento de Dios, ¿qué sucede? Prospera la falsa enseñanza. Proceden los falsos maestros y obviamente padecen la consecuencia cuando uno no es diligente en el conocimiento de Dios. ¿Cuál era la premisa del primer capítulo? Pues que teníamos que ser diligentes en crecer en ese conocimiento para, obviamente, uno no verse enredado en esta realidad. Pero cuando yo soy negligente, tarde o temprano, ¿qué? Me alcanza el mal. Cuando yo realmente no crezco en ese conocimiento, cuando no soy diligente, cuando no profundizo, cuando no maduro, cuando no avanzo, cuando no progreso, como nos decía el capítulo 1, ¿se acuerdan? ¿Qué nos decía el capítulo frente al conocimiento de Dios? Nos decía, pero vosotros también, versículo 5, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe, ¿qué? Virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas abundan en vosotros, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Entonces mire que la idea es esa, ser diligentes, estar siempre dispuestos a progresar en ese sentido y no a resistirnos a crecer en ese sentido o no ser apáticos en ese sentido, porque a veces podemos ser víctimas de ¿qué? El facilismo, la pereza, la comodidad, la inmediatez, la ligereza y perdemos de vista la profundidad que tiene el conocimiento de Dios. Entonces hoy vamos a mirar el primer punto, que es una consecuencia de ser negligente en el conocimiento de Dios, es que va a prosperar la falsa enseñanza. Lamentablemente prospera la falsa enseñanza. Y eso es algo que, pues, no es nuevo como lo vamos viendo aquí en Segunda de Pedro, sino que es algo que viene de tiempo atrás y que siempre va a padecer la iglesia, va a padecer el pueblo cristiano y va a padecer ¿quién? El creyente. Vamos a mirar entonces o hacernos una pregunta inicialmente. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Claro, él está trayendo a memoria, recordemos que cuando Pedro está hablando, el Nuevo Testamento no existe. Aquí cuando él está hablando, es más, él ni siquiera tiene claro que él va a ser una de las herramientas que Dios está utilizando para construir el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que tiene autoridad en este momento cuando Pedro está hablando? ¿Cuáles son las escrituras? El Antiguo Testamento, perfecto. Entonces, por eso dice, entonces él trae a memoria, pero hubo también, ¿qué? Falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? La pregunta es, ¿qué es un falso maestro? Yo recuerdo una vez en una institución que di clases que estaba yo ahí dando una clase cuando yo no sabía que había acontecido, que había alguien que había estado dando clase por un determinado tiempo y descubrieron que no tenía certificación profesional para dar clase. Miren lo que estoy diciendo, certificación profesional, porque él venía dando clase. Pero, obvio, lo descalificaron de esta institución porque la institución tiene unos requisitos que da la secretaría y que dan las autoridades y que da el gobierno. Y si usted no las tiene, usted puede ser mejor que cualquiera o puede dar clase. Gloria a Dios, ¿no? Por las moticos. Y las ambulancias.
Entonces, mire, el debate aquí no es la competencia de la persona, porque es definitivo que un certificado no te hace competente. Te da herramientas, pero no te da vocación. Y de hecho, muchas veces se estudia, muchas vocaciones se estudian, no porque se tenga vocación, sino porque hay que facturar. Porque hay que facturar. Y entonces encontraron que por ahí podían facturar y lo hacen. Entonces, ese no es el debate aquí. El debate aquí no es la certificación profesional, ni la certificación académica, ni las competencias pedagógicas. Aquí el tema de ser falso maestro es porque no está comunicando correctamente la verdad revelada de Dios. Es más, en el caso de los falsos profetas, como siquiera ahorita vamos a ver Jeremías 23, Dios ni siquiera los mandó, ni siquiera le dijo vaya y diga. ¿Ellos qué hicieron? Fueron e hicieron lo que Dios nunca les dijo que hicieran. Y fueron y comunicaron lo que Dios nunca comunicó. Entonces, ellos no eran falsos por una carencia de certificación, sino porque dieron lugar a especulaciones, a mentiras, a fábulas, como vimos de hecho hace 8 días. Por eso Pedro decía, cuando nosotros les compartimos a ustedes la verdad acerca de Jesucristo, no apelamos a qué, a fábulas, ni a historias, ni a comentarios, ni a experiencias de personajes, sino que ¿qué? Fue revelación de Dios. Lo que nuestros ojos vieron, nuestros oídos oyeron, y aún Juan va más allá, dice, lo que nuestras manos tocaron. Nosotros les compartimos de un Jesús que lo vimos, lo oímos y lo palpamos. Y la gloria divina, ¿qué? Dio testimonio que Él era el Hijo amado del Señor. Entonces, eso fue revelación divina. No fueron fábulas, ni experiencias, ni fueron historias. Porque miren, por ejemplo, ¿qué acontece el día de hoy? No sé si usted ha tenido la oportunidad de encontrarse con estas historias. Y entonces aparecen personajes que dicen, tuve una revelación divina del infierno. Y vienen y cuentan una cantidad de cosas, y por ahí el 70-80% de las cosas ya están en la Biblia. Entonces yo pregunto, ¿qué revelación es esa? Y si ya la palabra nos dice lo suficiente que tenemos que saber del infierno, ¿habría Dios de dar una revelación novedosa hoy en día? Y entonces, ¿qué hace la gente? Porque esto lo viví yo en mi familia. A un sobrino lo expusieron a eso, a esos videos y a esos comentarios, y el niño estaba impresionado. No, que mire, que la niña dice, que la niña dice, que la niña dice. Y resulta que, póngale cuidado a lo que pasó, ellos después decidieron irse de esta congregación, que los amó, los acogió, los atendió, les sirvió. ¿Y sabe cuál fue el argumento? Es que Dios le mostró al niño que nos teníamos que ir. ¿Sí ve cómo se empieza ¿qué? A generar? Mire que usted lo ve aquí y luego ¿qué? Usted lo especula allá. Y luego ¿qué? De allá lo especulan para acá y luego lo especulan para allá. Y ahí sí, discúlpeme, pero una mala noticia dice que nada corre más veloz que una mala noticia. Y tristemente que una falsa noticia tampoco. Y hoy en día lo estamos viendo con las falsas noticias. Entonces, así mismo pasa ¿con qué? Con la verdad. Se empezó a correr, se empieza a transferir, se convierte en un concepto otra vez, entonces la gente empieza a hablar. Y Dios me dijo, y yo vi, y me mostró, y tuve una revelación, y me llevó, y todas estas especulaciones que ahí es donde ¿qué? Con el conocimiento de Dios, nosotros ¿qué tenemos que hacer con nuestra imaginación y con nuestras emociones? Aterrizarlas. ¿Y dónde las aterrizamos? Aquí está. Aquí está la plomada. ¿Cómo es que le llaman cuando los buzos entran al mar? Ellos usan plomo, eso le llama el lastre. Este es el lastre nuestro. Este es el que los globos aerostáticos, ¿cierto? O termostáticos, esos de calor, ellos necesitan un contrapeso para mantenerlos ¿qué? En equilibrio. Y a veces necesitan perder y controlarlos para tenerlos a tierra. Y esto es lo que hace la palabra, eso es lo que hace la revelación de Dios, más exactamente. Atemperarnos, porque mire, aquí el tema mío no es hacer juicio sobre nadie ni señalar a nadie. ¿Por qué? Porque como ellos y como muchos, yo también tengo emociones.
Y yo también soy víctima de mis emociones. Y mis emociones a veces me ganan, son rápidas. Por eso, ¿qué tengo que hacer y qué tengo que procurar? Aterrizar mis experiencias, ¿a qué? A la palabra. Lo más que pueda, aterrizarlo a la palabra. Y obvio, crecer en el conocimiento. Ahora, errores, fallas, equivocaciones, hierros, pues obviamente son parte del proceso de formación y de crecimiento. Pero ¿qué debemos de volver a hacer siempre? Regresar a la palabra. Mire, en las tierras donde pues se maneja, o mejor dicho, donde no hay piso de tierra ni hierba, sino que es hielo, Antártida, Canadá, perdón, Alaska, todas estas tierras, ellos tienen un principio, a la gente le dan un principio de supervivencia cuando de pronto hay una tormenta. Empieza a ver la tormenta y normalmente tienden a desorientarse. Y entonces a ellos siempre les dicen, mire, lo primero que tiene que hacer cuando usted se esté sintiendo desorientado es entierre una estaca. En algún punto, una estaca, o ponga un punto de referencia, ponga ahí su morral, ponga algo ahí de referencia, y ahí sí empiece a hacer un perimetraje y a recorrer y a buscar, pero siempre con los ojos puestos ¿en dónde? En ese punto de referencia. Porque si no, no va a tener usted de dónde salir. Ese punto de referencia nuestro, ¿quién es? La Biblia, la palabra. Jesús, perdón. Jesucristo en su palabra. La palabra y las lecciones de nuestro Señor. ¿Que nos qué? Que nos atemperen, que nos aterricen, que nos permitan no perdernos, porque a veces todo puede ser muy parecido, pero ¿qué? Pero no ser correcto. De hecho, vamos entonces a mirar un poquito en Jeremías 23 cómo procedían estos falsos maestros. Una denuncia que hace el profeta. Y mire usted lo interesante de lo que acontece, ¿no? Lo que de pronto se puede vivir aún al día de hoy. 23, Jeremías 23 desde el 9, perdón. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio, como hombre a quien dominó el vino, delante de Jehová y delante de sus santas palabras. Porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él. Porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. ¿Cuál es el proceder? Dice, primero, los profetas de Samaria, en ellos, ¿qué he visto? Desatinos. Profetizaban en el nombre de ¿quién? Ustedes recuerdan que Jeroboam, cuando se divide Israel en dos naciones, en la nación del norte y la nación del sur, Jeroboam queda con 10 naciones. Y él, sabiendo que la gente entendía que la ley decía que la adoración solamente era en el templo, para que la gente no se pasara de las otras tribus, a Judá y a Benjamín, levantó 2 becerros de oro, ¿se acuerdan? Y de hecho, constituyó sacerdotes a su antojo, al que quería. ¿Usted quiere ser sacerdote? Sí, venga para acá. ¿Usted quiere? Sí, señor. ¿A usted le gusta? Sí, sí. Y fue constituyendo. ¿Qué hizo? Constituyó su propia religión. Increíble. ¿Frente a quién? A la que había constituido ¿quién? Dios. Porque no la había constituido ni Moisés ni Aarón. La había constituido ¿quién? Dios. La ordenanza frente al sacerdocio y frente a toda la parte ceremonial. Y eso lo hizo Jeroboam. Entonces por eso dice que en los profetas de Samaria ha visto que desatinos, profetizan, ni siquiera profetizan en el nombre de Dios, sino en el nombre de ¿quién? De Baal. Entonces, más perdidos para dónde. ¿Y qué hicieron? Errar a mi pueblo. Es que mire el daño que se hace. Mire el daño que se hace. Y mucha gente aún hoy en día no solamente ha terminado errando, sino que sabe qué termina muchas veces sucediendo con la gente cuando es víctima de una falsa enseñanza, termina en oposición a la iglesia y al mismo Dios.
Es que es grande el daño que se hace. Por eso pasa luego el 14. En los profetas de Jerusalén he visto que torpezas, cometían adulterios, andaban en mentira, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese en su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí, yo les hago comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén, ¿qué salió? La hipocresía. Porque imagínense, la gente estaba en el error, la gente estaba prácticamente a causa de su mal proceso, de su mal proceder y de su mala conducta, estaban en oposición ¿a quién? A Dios. Y estos hombres que le decían, tranquilo, no pasa nada, Dios es muy bueno, acuérdese que Dios es amor. Mire, lo importante es que usted tenga fe, lo importante es que usted siga, ¿sí? Entonces no le decían la verdad y por eso dicen atrevidamente, versículo 17, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, ¿qué les dice? No te vendrá mal sobre vosotros. Mire, y lamentablemente sabe, porque uno se pregunta, pero si ellos están errados, ¿por qué la gente concurre por esto? Porque ¿sabe qué? La gente quiere vivir como le parece. Y la gente quiere que le digan que cuando vive como le parece, está viviendo bien. Segundo, la gente no quiere arrepentirse. La gente no quiere renunciar a su pecado. La gente no quiere renunciar a su mala manera de vivir. La gente quiere es que Dios, ¿qué? Lo bendiga viviendo como se le antoja vivir. Y por eso, mire, la gente de hecho, ¿sabe qué quiere? La gente quiere soluciones rápidas. Yo me aterro a que a la gente le dice, venga que le vamos a entregar la espiga bendecida, le vamos a entregar la rosa milagrosa. Y entonces uno dice, ¿y la gente concurre? Entonces yo me pregunto, ¿y por qué la gente concurre? Muy fácil, porque eso es muy fácil. Esa es la razón. ¿Sabe qué es lo que quiere la gente? Respuestas fáciles. La gente no quiere arrepentirse, la gente quiere es que se le solucione el problema de su vida sin ellos haber hecho un cambio en su vida. Y eso nunca va a pasar. La gente quiere que el hijo cambie y dice, ¿qué tengo que hacer para que mi hijo cambie? Y ¿saben? Muchas veces, ¿qué es lo que la gente necesita hacer para que su hijo cambie? Que cambien ellos. Pero ellos no lo aceptan, entonces y traen a fulano y se tienen que llevarlo a donde Mengano, y entonces por eso, cierto, algunas comunidades traen a Mengano y traen a Perencejo y traen a fulano y el que habla enredado y el que dice que trae palabra del Señor y el que profetiza y el que... Y tristemente uno dice, pero ¿por qué cae la gente en eso? Ya lo hemos dicho, buscan lo más fácil, buscan lo más cómodo y no quieren ¿qué? Arrepentirse. No quieren arrepentirse. Y así quieren entonces que cambie su cónyuge, porque es que están los que quieren, están convencidos que ellos van a cambiar su cónyuge, y el otro cónyuge cree que está convencido que va a cambiar a su otro cónyuge, pero él no cambia, y ella no cambia. Y entonces el otro cónyuge tiene que ir, y tiene que buscar, y le buscan, y le procuran ayuda, y le traen a fulano, y le traen a mengano, y la persona no se da cuenta que él es el primero que necesita cambiar. Entonces eso es muy fácil, por eso dice 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días lo entenderéis cumplidamente. Póngale cuidado al 21. No envié yo a aquellos profetas. ¿Y qué hacían? Segundo, yo no les hablé. Más ellos que eso es un falso profeta y de igual manera procede un falso maestro. Dice luego, si ellos, y mire que dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y del mal y de la maldad de sus obras. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová. ¿No soy Dios de lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra?
yo he oído aquellos profetas dijeron, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira, diciendo, soñé, soñé. Y dice el profeta, ¿hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de quién? De mi nombre, con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Volvamos nuevamente, ahí les dejo para que ustedes se entretengan cuando tengan tiempo y lean todo el resto. Pero simplemente concluir lo que les estaba diciendo. A veces, sin querer, va pasando uno aquí y aparecen unos reels, unos cortos, ¿no? De las iglesias, de alguien hablando, alguien predicando. Y yo me pregunto, ¿por qué es tan difícil predicar la Biblia? ¿Por qué hay tanta necesidad hoy en día? Y uno escucha en los púlpitos es de economía, de política, de liderazgo, de dinero, de sanidad, de prosperidad, hasta de alimentación, de nutrición. Yo pregunto, ¿por qué es tan difícil predicar la Biblia? Y saben, obviamente es porque lamentablemente se fue generando de tiempo atrás una generación que perdió de vista las escrituras y empezaron hace mucho tiempo atrás ¿a qué? A predicar de todo un poquito, psicología, filosofía, humanismo, pero la Biblia, es más, de hecho, los oídos son difíciles ¿para qué? Ya se volvieron difíciles para escuchar las predicaciones de ¿qué? De la Biblia. Por eso dice Timoteo que vendrán tiempos en que sentirán ¿qué? El oído les va a rascar por escuchar ¿qué? Novedades. Qué difícil. Por eso vamos entonces a mirar cuando hablamos de que prospera falsamente la enseñanza. Vamos a mirar y hacernos 4 preguntas importantes con las cuales queremos darle introducción a este primer punto para no alargar, porque quería de pronto ampliar un poquito esta introducción como la hemos venido compartiendo, para tener claridad realmente sobre lo que era un falso profeta, y por eso entonces ahora lo traemos a presente y vemos lo que podemos relacionarlo con un falso maestro. O sea, está tomando enseñanzas que no se sustentan eficientemente en la palabra de Dios. En pocas palabras, no está basando su enseñanza 100% en la palabra de Dios. Porque sí, mire, es cierto, hay muchas lecciones sociales y muchas lecciones seculares que son impactantes. Usted me va a hablar a mí acerca de cómo compartir de pronto espacios con mi hijo. Hombre, usted me va a tener ahí en ese tema. Y usted me va a hablar acerca de cómo crecer yo en mi matrimonio. Usted me va a tener a mí en ese tema. Pero ¿saben? La Biblia misma te imparte elementos suficientes, patrones, premisas suficientes que te ayudan en eso y en mucho más. En muchísimo más. Y obvio, también es que hay que entender que nosotros, volvemos a lo que decíamos, nosotros no somos quienes transformamos a nadie. Lo importante es que más bien nosotros seamos persistentes en entender que requerimos que Dios nos ayude a ser transformados nosotros. Y por eso dar los pasos correctos, el arrepentimiento, apropiarnos por la fe del amor de Dios y caminar con la ayuda del Espíritu Santo y crecer cada día en ese caminar delante de Dios. Vamos a mirar entonces unas preguntas importantes. La primera, ¿cuál era el objetivo de estos falsos maestros? ¿Cuál era el objetivo? Dice, como habrá entre vosotros, capítulo 2:1, falsos maestros que ¿qué? Introducirán encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras, dañinas, nocivas. Si me permiten, en Judas 4, ¿por qué les digo Judas 4? Recuerden que Judas es un solo capítulo. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios
el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, ¿cuál es el propósito de un falso maestro? Diseminar enseñanzas erradas. Pero ojo, ellos no son enemigos de nosotros. Ellos no son, en teoría, enemigos de la iglesia. Pero, ¿ellos qué? Quieren que nosotros participemos ¿de qué? De lo que a ellos les gusta. No de lo que dice la Escritura, sino ¿de qué? De lo que a ellos les gusta. De ahí viene la palabra herejía. Ya la vamos a mirar un poquito más, con más detenimiento, pero en eso consiste. No consiste en que ellos de entrada van a negar todo, pero sí que van a ir negando de manera fraccionada, de manera paulatina, como hace la levadura, ¿no? La levadura de entrada no leuda toda la masa, pero ¿qué? Va leudando poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, y cuando menos piensa, ha saturado completamente, ha leudado. Hechos 20, 29 al 30, nos recuerda el apóstol, ustedes recordarán cuando se despedía de la comunidad de la iglesia de Éfeso. ¿Qué recomendación les daba Pablo a los obispos? Bueno, o mejor dicho, él decía que estos líderes que estaban quedando en la iglesia, el Espíritu Santo los iba a constituir como obispos, que es un administrador, un sobreveedor, alguien que está atento, pendiente, que cuida. Y dice el 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. ¿Y qué dice? Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? ¿Tras qué? Tras de sí a los discípulos. Así es. Gálatas 1:6. Gálatas 1:6, recordando 6 al 9, dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ojo, no que haya otro, sino que ¿qué? Hay algunos que os perturban y quieren ¿qué? ¿Qué estaban haciendo con el evangelio? Imponiéndole obras que no había demandado el Señor. ¿Cuál era la obra que había comunicado Pablo? La misma que dice Jesús en Juan 6:29. ¿Cuál es la obra? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y qué les dice Jesús? Que crean en aquel que Dios ha enviado, en Jesucristo. Ahora ustedes me dirán, pero entonces no hay nada que hacer. Acuérdese que la fe salvífica es una fe que luego ¿qué? Genera frutos y genera un proceder, que es el que nos explica luego en Efesios capítulo 4 al capítulo 6 el apóstol Pablo. La fe salvífica es una fe que ha sido preparada según Efesios 2:10, ¿para qué? Para que andemos. Obras que Dios preparó de antemano, ¿para que qué? Andemos en ellas. ¿Ok? Entonces, no se me inquieten, porque sabemos que sí, hay algunos que ya se van al otro lado y entonces ya no hay nada que hacer. No. La fe salvífica genera unas obras. Entonces dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? ¿Sí sabe qué significa anatema? Maldito. Una palabra muy fuerte. Pero ¿sabe qué? Pablo, en este sentido, Pablo era una persona tal vez de un temperamento muy fuerte, sí, lo podemos descubrir en las Escrituras. Pero Pablo era una persona muy afectiva también. Lo podemos descubrir en las Escrituras. Y por lo menos lo que yo puedo entender de Pablo es que Pablo pocas veces usaba frases fuertes, impulsado solamente por su vida. Si lo hacía, era más bien impulsado por ser preciso y por amor. Y cuando él dice que obviamente una persona que se presta a esto acarrea ser maldito, es porque le está diciendo, mire, tengan mucho cuidado, no jueguen con esto, con eso no se juega. Como dice Oscar, eso es jugar con vajilla fina. Con vajilla fina no se juega, porque eso vale demasiado. Y eso por hacer una comparación ingenua, porque sabemos que el evangelio no tiene precio.
Y sigue diciendo finalmente el último, el 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, 2 veces, muy fuerte. Filipenses 3:2, perdón, sí, Filipenses 3:2. Mire aquí, frases fuertes de Pablo. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de quién. ¿Quién son los mutiladores del cuerpo? No estamos hablando de las personas que hoy en día de pronto por ansiedad, no. Aquí el contexto es que recordemos que los gentiles que no eran de la comunidad judía, cuya comunidad conocía 2 pactos, ellos tenían 2 pactos, tenían un pacto que era el sábado, guardar el sábado, con Moisés, pero el pacto abrahámico, ¿cuál era? La circuncisión. Entonces, cuando llega el evangelio a los gentiles, nadie les dice ni que guarden el sábado, ni que guarden el pacto abrahámico. Pero llegaban después de Pablo unos personajes que venían y le metían terror a la gente y le decían que ellos sabían más que Pablo y que tenían más autoridad que Pablo y que tenían más conocimiento de Pablo, y como nos dicen hoy en día, y manejaban las lenguas originales. Entonces ya con eso ya uno queda como que, no, pues me ganaron, ¿no? Y le imponían a la gente que guardar la ley mosaica. Entonces por eso Pablo que dice, mire, guárdese de esos, porque nosotros somos salvos por fe, no por andar haciendo todo eso. Y es que lamentablemente hay gente que hoy en día, y aquí pasó en Gálatas, ahorita nos vamos a devolver, pasó en Gálatas, ellos fueron salvos por fe y vieron milagros porque eran las señales que seguían la certificación del evangelio por fe. Y cuando Pablo vuelve un tiempo después, estaban guardando todas las leyes judaicas. Hay poder. Estaban guardando todas las leyes judaicas. Entonces, ¿qué dice Pablo? ¿Qué pasó? Empezaron por el evangelio y van a terminar ¿en qué? Empezaron por el espíritu y van a terminar ¿qué? En la carne. Muy bien. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 3. Segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que ¿qué? No os dejéis mover fácilmente ¿de qué? Vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, ni modo de echarles la historia que Patricia me dice que escuchó esta tarde en un bus, porque ya dijeron que está profetizado para Cali un terremoto grado 10. Y yo en esto no soy liviano ni me burlo propiamente, pero ¿qué? ¿Por qué hablar de cosas? ¿Por qué esa necesidad, pensar que la gente se va a convertir por el miedo? No, mire, la gente por el miedo va a experimentar atricción. ¿Usted sabe qué es atricción? Yo lo entendí, por fin pude, cuando entendí el concepto de atricción, entendí algo que mi mamá me decía cuando me iba a pegar. Mamá con la correa aquí. Venga. No. Venga. Y yo, no. Entonces, ¿qué me decía ella? ¿Mucho miedo? Eso es atricción. ¿Miedo qué? Al correazo. Pero no tengo vergüenza de lo que hice. No tengo vergüenza de lo que hice. Eso es atricción. ¿Qué es contrición? Dolor por lo que hice. Y por eso, si hay o no hay disciplina, la asumo para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque hay dolor en mi corazón. Por eso que le decía a David en el Salmo 51 al Señor, dame un corazón ¿qué? Contrito, que me duela lo que hice, que entienda que lo que hice fue ¿qué? Malo. Pero cuando uno, sí, y le molestó, bueno. Tiene 2 opciones, seguir enojada o seguir enojado o contentarse, un problema, y ya sigue la persona. Tenga cuidado, ¿por qué? Porque finalmente con la vara que mides y culmina, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía
y se manifieste el hijo de pecado. ¿El hijo de qué? Perdición. Entonces, mire, aún frente a la segunda venida han habido posturas, y le cuento que hay posiciones, Dios nos dé la oportunidad de poder estudiar hacia futuro, que por eso, ¿sabe qué? Esto genera una aversión para algunos. Algunos, ¿sabe qué sienten? Sienten es una avidez por tantas historias que le cuentan acerca de la profecía, porque se la cuentan con una aventura y una... Pero otros, ¿sabe qué? Los que estudian la palabra saben muchas veces qué posición asumen, le cogen prevención. Porque es mucho cuento y la verdad es poca verdad. Primera Timoteo 1, ustedes dirán, uy, pero ¿y qué? Vamos a dar todo. Yo lo que quiero, mire, es que nos quede claro la tarea, el plan y la función de ¿quién? Del falso maestro. Entonces, en todas las orbes, miren, el evangelio, la segunda venida, la fe, todo, en todos esos aspectos, ¿qué? Van metiendo, ¿qué? Doctrinas dañinas, insidiosas y falsas. Entonces, según Timoteo 1, del 3 al 7 dice, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Y ni presten ¿qué? A fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron ¿a qué? Palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, eso es bueno también que lo revisemos. Tengamos cuidado, porque empieza uno escuchando historias, y que mi historia, y que mi testimonio, y son historias personales, y son historias de hombres, y son eventos personales, son eventos particulares, y los convierten ¿en qué? Doctrina. Hay que tener cuidado con eso. Segunda de Timoteo, estamos en las cartas pastorales, segunda de Timoteo, 3 del 1 al 8. Del 1 al 8, vea lo que dice. También debes saber que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia, pero negarán a estos. ¿Cuál es la recomendación de Pablo a Timoteo? Decía alguien, creo que era Calvino, tolerancia, pero a la distancia. Dice luego, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a ¿qué? A la fe. Primera de Juan 2, 18 y 19. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de nosotros? Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son. Tengamos ojo, tengamos cuidado con la aplicación de este texto, ¿no? Estamos hablando de personas herejes. Esto no significa que si alguien en nuestra comunidad, en nuestra iglesia local, decide irse a otra iglesia, entonces le vamos a aplicar este texto, por favor. Sí, porque es que a veces sí somos, pues obvio, somos de pronto, no sé si celosos o tenemos una posición de pronto muy radical frente a nuestra comunidad personal, y si alguien decide por miles de razones decirnos, no, yo no quiero estar aquí, amén, hay que bendecir a la persona, y si no tiene paz,
y orar para que se ubique en un lugar donde encuentre esa paz. Pero no significa de que, se fue porque no era. No, eso no es. La aplicación es a qué? Es a una persona que está incidiendo heréticamente y que después de haber conocido la doctrina correcta, sale a pontificar de una doctrina que no tiene nada que ver. Finalmente, Judas 3 y 4, volvemos a Judas, vean. Para terminar este primer punto, ¿cuál era el objetivo de los falsos maestros? Judas 3 y 4 decíamos: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor. Y uno dice, yo me acuerdo que yo leía esto y yo decía, ¿esto sí será posible? Y obvio, hay comunidades enteras. Alguien me comentaba que en algún momento, después de haber caminado por muchos años en la doctrina cristiana, a alguien que era miembro del equipo pastoral de esa iglesia, finalmente su pastor les invitó en algún momento, les invitó a una comida, expresó un poco de aprensión por lo que quería expresarles, pero finalmente terminó diciéndoles, después de años y años de estar constituidos como una denominación cristiana, yo estoy predicando de un Jesús que no existe. Y toda la iglesia, pues obviamente dio un giro completo y ya no son cristianos. Entonces, mire, uno dice, ¿esto puede ser? Le cuento que esto puede ser y esto ya es. Y pasa en nuestra ciudad. Esto no es que pasa por allá en una ciudad de yo no sé dónde, ¿no? Entonces, ahora, esto yo no lo digo como una condenación a nadie, simplemente como que, para que nosotros tengamos cuidado, porque el que quiere estar firme, mire, usted no debe estar pendiente de nadie. Usted tiene que estar pendiente ¿de quién? De la palabra y de quién. Por eso que le decía Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4, cuida de ti y de la doctrina que predicas. ¿Por qué? Porque con esto harás mucho bien a quienes le comuniques la verdad. 1 Timoteo 4. Claro, es que nosotros tenemos que velar por nosotros, porque a veces estamos muy pendientes de los demás. Y usted sabe que el ojo no ve para adentro, perdón, dice que 4:19, 4:16. Menos mal que vinimos a mirar. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a quienes, a los que te están oyendo. Entonces, primer punto, creo que lo hemos agotado lo más posible, claro que podemos. ¿Qué pretendían o qué pretende un falso maestro? Apartarnos. Eso, inocular o traer ¿qué? Una enseñanza completamente apartada de la que está dada en las Escrituras. Segundo, bueno, se está acabando la pila. Se acabó, pero bueno, este microfonito no hay problema. Segundo, una pregunta muy importante para que vayamos a hacer tránsito a ella, la segunda. ¿Qué son las herejías? ¿No? Bueno, ¿qué son las herejías? No, ¿qué son las hernias? No, ¿qué son? ¿Qué son las herejías? Bien. Mire que herejía, el concepto de herejía no era un concepto hereje. Inicialmente les voy a explicar. La palabra que describe herejía, airesis en el griego, significa cuando tú escoges una postura de tu convicción o de tu pensamiento. O sea, tú escoges una línea de pensamiento. Entonces dicen, mi línea de pensamiento es platónica. ¿Esa es qué? Esa es tu posición.
¿Y eso era qué? Válido. Y entonces tú dices, no, mi postura o mi pensamiento es ¿qué? Aristotélico. Muchas gracias. Mi pensamiento es aristotélico. Entonces, ¿qué decimos? Ah, era válido. Ah, mi pensamiento es calvinista. Ah, bueno, válido. Mi pensamiento, eso era válido. Entonces, de ahí viene, eso es lo que significa propiamente, eso es lo que, es que están como caídas las pilas hoy. Entonces, eso es lo que significa propiamente, ojo, propiamente, herejía, eso era lo que significaba. La pregunta es, ¿en qué momento tener yo una postura de pensamiento empezó a ser mala? ¿Por qué? ¿Por qué la palabra dejó de ser una palabra simplemente como un punto de vista y se convirtió en una palabra negativa? Cuando llegó Jesucristo. Claro, cuando llegó Jesucristo. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice Juan 14:6? Bueno. Tranquilos, tranquilos. Juan 14:6, ¿qué dice? Yo soy el camino, ¿qué dijo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces, ya no hay posturas personales, porque ahora apareció la verdad. Claro, ahí donde más de uno, uy, pero ¿cómo así? Y entonces, pero entonces es donde Jesús, con autoridad, nos dice que yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la verdad. Entonces, las otras posiciones obviamente quedan como ¿qué? Otras posiciones personales. Y eso es lo que es una herejía. Una herejía es, mira, la Biblia dice tal cosa, pero yo tengo mi posición frente a eso. Yo tengo mi postura frente a eso. Yo tengo mi manera de verla. ¿Y entonces qué? ¿Qué queremos? Pues que muchos nos secunden en ese sentido. Entonces, cambia todo. O sea, mire que de hecho por eso es importante, uno de los... Muchas gracias. Por eso es muy importante, estudiando todo este tema acerca de la importancia y la interpretación de las escrituras, es muy importante cuando uno las estudia, que a uno le enseñan que hay unos vacíos o hay unos abismos que hay que cruzar. Y uno de esos abismos que hay que cruzar a la hora de interpretar correctamente la Biblia es ¿cuál? El del lenguaje. Y mira por qué, porque mira que si uno no conociera cómo el lenguaje primero, cuál es la palabra original y cómo la palabra ha cambiado, de pronto uno no podría entender qué fue lo que sucedió ahí. Y por eso es importante de pronto tener un poquito de entendimiento sobre ese aspecto. Aquí entonces, hiaresis pasó de ser una palabra donde era muy común porque cada quien decía, esta es mi posición, pasó a convertirse en ¿qué? En una herejía. Y eso es una herejía, un punto de vista personal. En este caso tenemos a un personaje muy particular, por ejemplo, en el año 142, personaje que se habla mucho de él, por eso se los voy a nombrar, no es porque, pero muchos van a escuchar alguna vez de él, Marción de Sinope. En el año 142, después de Cristo, él establece una postura, él establece una herejía, y él dice, el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y entonces fractura ya lo que estaba ya constituido ciertamente en cierta manera, que era el Nuevo Testamento, y sobre todo el concepto del Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque él dice, no, es que mire, allá hay guerras, hay muerte, allá hay dominio, hay subyugación, pero en cambio el Dios del Nuevo Testamento es ¿qué? Amor. ¿Y qué hizo? Aún el mismo Nuevo Testamento que él mismo construyó, le mutiló todas aquellas partes que él consideraba no se ajustaban a la imagen de ese Dios en el cual él creía. Oiga, y tuvo muchos seguidores. Y la iglesia se vio a gatas en ese momento, porque era un hombre muy vertical, era un hombre
de mucha oración, un hombre de mucho ayuno. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasó ahí? Porque es que listo, hasta que uno puede orar mucho y uno puede ayunar mucho, pero si no interpretas bien la escritura, te vas a meter en un problema. Es que ese es un punto determinante y eso es muy importante. Y entonces, finalmente, pues falleció, pero esto fue uno de los famosos cismas que tuvo la iglesia y fue una de las grandes herejías que hoy persisten. Hoy persisten. Ustedes creo que la han visto, de hecho de esas denominaciones tenemos aquí en Cali, donde simplemente en qué se cree, en una mala interpretación de qué, de la gracia, una pésima interpretación de la gracia, una errática interpretación de la gracia. Entonces cuando se interpreta mal, cuando se interpreta equivocadamente, a usted se le comunica una verdad errada. En pocas palabras, se le comunica una mentira disfrazada y usted termina viviendo erradamente frente a su relación con ¿quién? Con Dios. Tercer punto o tercera pregunta que nos compete. ¿Cuál es el resultado de la herejía? ¿Cuál es el resultado del trabajo de un falso profeta? Creo que lo acabamos de decir, ¿no? ¿Cuál? Mire, claro, dañar, destruir el área espiritual y el área, digámoslo así, la conducta y su caminar, su área moral en la vida de ¿quién? Del creyente. Entonces el creyente termina creyendo que lo que es errado es acertado y que lo que es acertado está errado. Es dañino, bastante dañino, bastante nocivo. Miremos nada más, recordemos Gálatas, ¿se acuerdan lo que vimos? Vayamos a Gálatas. Gálatas capítulo 3. ¿Qué les dice Pablo? Mire, ¿qué pasó con estos hombres? Exactamente, imagínense. ¿Qué pasó con estos hombres a quienes Pablo los vio caminar, los vio moverse por la fe, los vio ser transformados por la fe, los vio que vieron los testimonios, las obras, las proezas, las maravillas de Dios por la fe, y cuando vuelve los ve que viviendo de toda la ley del Antiguo Testamento? Entonces dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién qué? ¿Quién nos fascinó para no obedecer a qué? A la verdad. A vosotros, mire, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, haciendo esfuerzos de qué? En la carne? Y mucha gente, sin querer, perdón si me colaboran con él. Bueno, es que se queda aquí y se cae y ya lo hemos vivido, gracias. Miren que entonces mucha gente, sin querer, está viviendo una vida cristiana apoyándose ¿qué? En la carne, en sus esfuerzos, en su determinación. ¿Por qué? Porque muchas veces en vez de predicarte la palabra, te predican temáticas donde te invitan, ¿no?, a que tú, si quieres lograr algo y si no te esfuerzas lo suficiente, entonces entran, vuelvo y le digo, entran temáticas más de corte ¿qué? De corte administrativo, de corte de envergadura de desarrollo personal. Y uno dice, listo, pues sí, son temas buenos, pero es bueno que el fondo y el fundamento de tu vida espiritual esté en el fundamento correcto. No se equivoca Pablo cuando nos dice en 1 Corintios 3:11, nadie puede poner otro fundamento, porque ese es el fundamento que corresponde. Y entonces por eso usted ve a la gente tratando de ser feliz en su propia fuerza, porque le dijeron, tú puedes, tú lo puedes lograr, ten un sueño, ten una visión, trabaja por ello. Sí, eso es entendible. Mire, si usted va a Josué, ¿qué le dijo el Señor a Josué? Josué, esta tierra es de ustedes. Y cuando Josué miró, dijo, pero ahí hay un poco de gente. Sí, pero es de ustedes esa tierra.
Vaya, cójala. Ay, pero, ¿y esa gente? Pues esa gente está invadiendo su tierra. Vaya, cójala. Esa tierra es suya. Ay, Señor, pero imagínense, esa gente lleva mucho tiempo ahí. Sí, por eso, ya ellos tuvieron el tiempo que tuvieron, no supieron darle el trabajo, la respuesta, no supieron honrar ese territorio. Ya eso no es de ellos, porque todo es mío y yo se los estoy dando a ustedes. Ay, sí. Y entonces, pues vaya, cojan. Y mire, en fe, ellos fueron. Y obviamente les tocó ser ¿qué? Persistentes de acuerdo a lo que enseña Dios. Mira que te mando, que te esfuerces y que seas valiente. Pero póngale cuidado, el meollo de ese capítulo y el meollo esencial de ese capítulo, versículo 8. ¿Eso qué requiere? Esfuerzo y valentía. Y finalmente por eso Josué, que dice cuando termina y está entregando en el 23 y 24, está entregando ya su función, que dice, ninguna de las buenas promesas que Dios nos dio faltaron. ¿Por qué? Porque Dios peleó por vosotros y os ha entregado este territorio. ¿Cuál era el esfuerzo? Ser obedientes. Pero no que, y tenés que levantarte, y tenés que acostarte tarde, y tenés que hacer esto, y tenés que esto, y te ponen videos del ejército, y te ponen videos de yo no sé qué, y te ponen videos de una cosa, y la gente está hoy en día entregada a eso, procurando ser feliz, y está acabando consigo mismo, acabando con su hogar, acabando con su familia, acabando con una cantidad de cosas. Vuelvo y pregunto, ¿por qué es tan difícil predicar la Biblia? ¿Por qué tenemos que hablar de tantas cosas menos de la Biblia? Finalmente terminamos. Estos falsos maestros habían conocido de Dios. Es más, habían estado en la iglesia. Por eso, el que quiera estar firme, que mañana nosotros no estemos enseñando de manera incorrecta, ni estemos proponiendo posturas personales. Recordémoslo. En Hechos 20, ¿qué decía Pablo? 20, ¿se acuerdan? Que lo leímos ahorita. ¿Qué decía Pablo? Versículo 30. Y de vosotros mismos, dice Pablo, de vosotros mismos se levantarán, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para conseguir qué? Seguidores. Y por eso, primera de Juan 2:19, que lo leímos, ¿se acuerdan que decía? Estuvieron con nosotros, pero finalmente demostraron que no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque algunos preguntan cuando dicen, negarán al Señor, segunda de Pedro, que los compró. Entonces algunos dicen que de pronto podría estar hablando de un universalismo. No, simplemente está recordando que Jesucristo murió, como dice Juan 3:16. Y de tal manera amó Dios al mundo que ha dado ¿qué? Para que todo aquel que en él crea. La muerte de Jesús, aunque se aplica a quienes creen, pero fue una muerte que no estuvo condicionada. Y entonces muchos en su momento tienen la posibilidad de participar de ella, pero finalmente Jesús murió por el mundo, murió por la humanidad, murió por los seres humanos. Ya el Espíritu Santo sabrá guiar y sabrá tocar el corazón de aquellos que escuchen el llamado y responder eficientemente a ese llamado, según su beneplácito, según su suficiencia y según su gloria. Simplemente entonces, para finalizar, recordar una pequeña instrucción una pequeña ilustración que nos recuerda la importancia de saber poner nuestros ojos en el lugar correcto. Se dice que había una expedición que querían disfrutar de la selva, una especie de safari, y entonces a ellos les dieron una instrucción concreta. Les dijo, a ustedes los va a llevar un helicóptero y los va a ubicar en un lugar específico. Ustedes van a estar en ese lugar específico, hay que dar ustedes con todos sus pertrechos. Por favor, no se muevan de ahí hasta que no llegue el guía. Sí, usted la gente, ¿no? La gente en caliente, el helicóptero, llegaron. Todo el mundo se bajó, emocionados, y empiezan entonces, espere, y usted sabe, ¿no? La impaciencia, ¿no?
como cuando viajábamos con mis hijos y eran niños, ¿no? Estábamos nosotros saliendo, estábamos dando la vuelta a la primera esquina y nos preguntaban, ¿ya vamos a llegar? Usted sabe cómo es la impaciencia, ¿no? Y entonces, claro, esta gente empezó, y bueno, pero y ya llevamos media hora y una hora, ¿y dónde está el guía? Y ya hora y media y 2 horas, y bueno, los bichitos, y entonces alguien dijo, no, pues entonces pues empecemos a mirar por dónde vamos a coger. Y cuando dicen así, empiezan a mirar, empiezan a mirar, empiezan a mirar. Bueno, ¿y por dónde vamos a coger? Porque todo es selva, 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 selva. No se veía ninguna sinuosidad. Y ahí ya se asustaron. Hasta que unos minutos más tarde llegó un aborigen de ese lugar, persona con su atuendo, llegó, conocía el idioma, se presentó y les dijo, yo soy su guía. Y entonces, claro, ya ellos después de haber vivido esa pequeña experiencia le dijeron, no, pues muy interesante que usted diga que es nuestro guía. Pero ¿y por dónde vamos a seguirlo a usted? Si no vemos ningún camino por ningún lado. A lo que él les dijo, es que el camino soy yo. Por donde yo vaya, tienen que ir ustedes. Por eso muy bien lo dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y de igual manera lo dijo en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Bendito Dios, te damos muchas gracias en esta nueva noche, por este nuevo tiempo, Padre fiel, que tú nos regalas y a través del cual, bendito Rey, tú nos recuerdas y nos instruyes acerca de tener cuidado en relación a la verdad. La verdad es definitivamente lo suficientemente no solo importante, sino delicada, porque ella es contundente y es demasiado poderosa. Por eso no se nos abre espacios en ninguna parte de las Escrituras para jugar con ella.